Hola, ¿qué tal, apreciables estudiantes? El día de hoy vamos a llevar a cabo este pequeño video. No podría llamarlo tanto una clase, sino es un pequeño video para como reforzar algunos conceptos que hemos venido manejando desde que abordamos la parte de el condicionamiento clásico y transitamos ahora a esta parte del condicionamiento operante. Eh, Esto en sustitución por la clase que no, bueno, por la sesión que no pudo llevarse bien a cabo. Solo algunos de ustedes pudieron conectarse en tiempo y forma, salvo los del viernes, naturalmente. Este, los del viernes en el último horario. Y algunos de ustedes, dos personas que sí pudieron concretar sus horarios bien. Bueno, lo importante es que llevemos a cabo esta parte como para estar todos en el mismo canal de en dónde es, en qué parte de los procesos de aprendizaje vamos. Bueno, estuvimos revisando esta parte de el aprendizaje asociativo y el aprendizaje no asociativo. Si tienen dudas respecto a la diferencia entre el asociativo y el no asociativo, me gustaría que los pusieran en los comentarios del foro para, bueno, empezar a hacer un debate al respecto. Revisando el video que algunos de ustedes mandaron hace algunas semanas, ahí mandé retroalimentación respecto a por qué algunos de esos videos no eran formalmente un ejemplo de condición de aprendizaje no asociativo. Entonces, si tienen alguna duda al respecto, estaría bien que lo expresaran ahí en su participación en el foro. De ahí, del aprendizaje asociativo, perdón, del aprendizaje no asociativo, pasamos a lo que es formalmente los principios del aprendizaje asociativo. Y empezamos con el condicionamiento clásico, es decir, el condicionamiento respondiente. Aquella conducta que se establece a partir de la asociación de dos estímulos. A diferencia del aprendizaje no asociativo, el comportamiento de los organismos no está sujeto a la asociación de un estímulo A con un estímulo B. Simplemente es una asociación, perdón, simplemente es un ejercicio comportamental que se establece a partir de la exposición a nosotros mismos, bueno, al organismo, a una condición particular. No es lo que por lo general llamamos habituación. En algún lado allí ponía de ejemplo las personas que viven cerca del aeropuerto, ¿no? Eh, que paulatinamente se van acostumbrando a, al ruido de los aviones a determinadas horas, que pasan de un estado de no poder dormir, tal vez, a un estado de irse acostumbrando al ruido, al sonido en cualquier horario, que incluso les permite dormir independientemente de si está presente o no. Eh, en algunos de los videos les explicaba que este sonido, bueno, perdón, que este comportamiento tiene que ver más con la exposición prolongada a esta condición, eh, no a un establecimiento de asociación. Algunos de ustedes subieron el video de un ave a la que le presentan en repetidas ocasiones un anillo y se lo retiran una vez que ella acerca su pico o picotea ese anillo. Ahí se está estableciendo una asociación. Si quieren una asociación en la que el estímulo que se presenta está asociado a una no consecuencia, pero se está repitiendo la asociación. Eh, entonces, la línea entre la diferencia entre una y otra es muy delgada. Sin embargo, es importante establecer esa condición, ¿no? Que en una condición de habituación, los estímulos ambientales están dados por sí mismos, ¿no? O sea, nosotros somos los que somos expuestos a ellos, a una condición ya establecida, y no es que no se trata como de repeticiones constantes o establecidas o fijas. Eh, por eso les hacía ahí la aclaración de que no es propiamente un ejemplo, el del ave, no es propiamente un ejemplo de aprendizaje no asociativo. Ahora es importante señalar que en la vida real, en la vida cotidiana, tratar de identificar en qué momento empieza
el aprendizaje no asociativo y se transforma en aprendizaje asociativo, es complicado. Porque no somos como una cuestión lineal todo el tiempo, sino somos como una espiral de comportamiento que todo el tiempo nos estamos comportando de manera diferencial. Todo lo psicológico es diferencial. Entonces, en términos de segmentación para su análisis está bien, pero es complicado ir por la vida diciendo, este es un aprendizaje asociativo, este es un no asociativo, ¿no? Encontrar ejemplos puramente asociativos o puramente no asociativos es difícil. De ahí, de esta distinción, pasamos a los principios del condicionamiento clásico, que consisten precisamente, como ya mencioné, en la asociación de dos estímulos que generan una respuesta y que esa respuesta se genera independientemente del comportamiento adicional del individuo. Es decir, no es necesaria una respuesta adicional por parte del organismo para la presentación de esta asociación de los estímulos. El experimento más conocido es el experimento de Pavlov, que se asocian los estímulos luz y comida y de tal manera y de manera repetida que el perro en algún momento empieza a salivar ante la luz como si estuviera enfrente de la comida, en presencia de la comida. Así nos comportamos nosotros todo el tiempo. No es que vayamos por la calle y seamos nada más una especie de máquina que únicamente es condicionamiento clásico. No. Hay momentos específicos en nuestra actividad cotidiana que corresponden al condicionamiento clásico. Hay otros que corresponden al condicionamiento operante, pero que son y hay otros comportamientos que incluso necesitan un análisis más profundo que eso, ¿no? Este tipo de aprendizaje se queda únicamente como en lo descriptivo en términos de el comportamiento físico que pueda presentarse a partir de la asociación de estímulos. Cuando pensamos, cuando reflexionamos, se desprende un tipo de comportamiento que no necesariamente o no simplemente puede explicarse bajo estos dos conceptos, ¿no? Hay mucho más, incluso en el aprendizaje, que estos dos conceptos. Pero bueno, básicamente el condicionamiento clásico es eso, ¿no? El responder del organismo ante la asociación de dos estímulos, ¿no? A partir de ahí sigue el condicionamiento operante, el cual sí cambia como la relación de estímulos, y lo que se busca, o más bien de lo que parte, es que hay un estímulo que genera una respuesta en el organismo, y a partir de esta respuesta se genera una consecuencia. Es decir, en el condicionamiento operante, el comportamiento del individuo, del organismo, opera sobre el medio ambiente. Es decir, que es necesaria la presentación de una respuesta por parte del organismo para que una consecuencia se presente, y la asociación se establece entre el estímulo que provoca la respuesta y la consecuencia que se desprende de la emisión de esta respuesta. Esta respuesta, más bien esta consecuencia, puede ser, en términos analíticos, positiva o negativa. Y existen dos condiciones particulares: el reforzador y el castigo. El reforzador tiene una función muy particular, que es incrementar la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Es decir, el reforzador funciona para aumentar las probabilidades de que la emisión de una respuesta se presente. En cambio, el castigo funciona para exactamente lo contrario: promover que la emisión de una respuesta sea menos probable. Es muy importante aquí despejar o despojar, más bien despejar y despojar, todas las condiciones sociales o morales que puedan tener los términos reforzador y castigo, ¿no?
porque ahí no está la característica positiva o negativa, porque hay reforzador positivo y negativo y castigo positivo y negativo. Ahorita entraremos en esos detalles. Pero es importante porque muchas veces se asocia el término castigo a algo malo, a infringir algo nocivo, dañino para el organismo, cuando no se trata de eso, simplemente se trata de una acción puntual en la cual como castigo se pone o se implementa para disminuir la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Nada más, para eso sirve el castigo. Y el reforzador se tiene que dejar de asociar con la palabra premio, porque tampoco es un premio, simplemente es una condición o una situación en la que algo se implementa para aumentar la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Todo el tiempo estamos sujetos a ese tipo de condiciones. Cosas medianamente simples como los bonos de puntualidad, la aplicación de la ley, las asistencias, las calificaciones, tienen un elemento que se puede analizar desde esta perspectiva. Pero no todo puede reducirse a eso, ¿no? O sea, no es que todo el segmento del comportamiento tenga que ser así, sino más bien que algún tipo de condición o alguna parte de esta condición puede perfectamente explicarse a partir de este tipo de condiciones. Es importante, como les decía, establecer como diferencias entre el reforzador y el castigo. Dejar de asociar reforzador es positivo, castigo es negativo, ¿no? Cada uno de estos tienen estas ambivalencias. Y bueno, un reforzador positivo es aquella condición que se implementa para incrementar la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Mientras que el reforzador negativo es aquello que se elimina para incrementar la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. En el caso contrario, en el castigo positivo lo que haces es implementar alguna condición, alguna situación para disminuir la probabilidad de ocurrencia de una respuesta, y en el castigo negativo lo que haces es eliminar una condición o situación para disminuir la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. En algunos otros ejemplos me ponían que, no ustedes, en otro grupo, por ejemplo, cuando una mamá castiga a sus hijos, ¿no? Y les quita la televisión, ¿no? Para evitar que se peleen entre los hermanos, por ejemplo. Ahí, en ese ejemplo, lo que la mamá está quitando, lo que la mamá está haciendo es implementar un castigo negativo. Retira un elemento que busca para promover la disminución de la respuesta de pelearse, ¿no? Entre los hermanos. Ese es un ejemplo de castigo negativo, ¿no? Si se dan cuenta, hasta este momento hemos como analizado desde el inicio del semestre como diferentes condiciones a partir de las cuales los individuos o los organismos aprendemos. Todos estos ejemplos, aunque son explicados desde la psicología experimental o desde las ciencias básicas, perdón, no, desde la parte básica de la psicología, es posible trasladarlo a los diferentes escenarios ya ecológicamente válidos, ¿no? Las escuelas, los trabajos, ¿no? Los distintos ámbitos de desempeño en el que nos encontramos inmersos. Pero lo que es importante entender es, una parte, lo que mencionaba antes, de que no vamos así como maquinitas o como robots. De pronto estamos en condicionamiento operante y así nos vamos. De pronto estamos en condicionamiento clásico, sino más bien es un continuo constante. Es decir, hay comportamientos que empiezan, como les decía, ¿no? Con la habituación, el reconocimiento, la atención, etcétera, y que van evolucionando progresivamente. Algo que sí es importante incluir o mencionar es que una persona que se está comportando o que despliega comportamiento derivado de condiciones que se pueden relacionar con el condicionamiento operante, necesariamente tiene ya incorporadas o integradas
aprendizajes derivados del tipo de procesos anteriores, ¿no? Del condicionamiento clásico, del aprendizaje no asociativo, etcétera. Eso sí, ahí sí el comportamiento psicológico sí es, además de diferencial, es integrativo, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Cuando aprendemos a escribir, por ejemplo, empezamos haciendo un trazo, luego bolitas, ¿no? Luego ya nos sale la P, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que sean tres tipos de aprendizaje distintos, ¿no? El último aprendizaje es como la unidad integrada o integrativa de los otros tipos de aprendizaje. Eso sí nos tiene que quedar como muy claro. En la descripción de abajo, bueno, más bien en los comentarios que hagan respecto a este video, me gustaría que pusieran, además de participaciones, como dudas concretas respecto a algunos conceptos, ya sea de este tipo de aprendizaje o de los aprendizajes pasados o de los tipos de aprendizaje pasados, para ir como estando todos, insisto, como en el mismo canal, en el mismo nivel, y para poder como ir avanzando a partir de este momento como a procesos de aprendizaje más complejos, ¿no? Este es como un punto de partida o más bien un punto de quiebre a partir del cual vamos a empezar a revisar condiciones más complejas de aprendizaje, y es importante que entendamos esta parte que les decía, lo de el aprendizaje como es integrativo, y además que podamos estar partiendo como de la misma noción para ir avanzando, ¿no? Hacia adelante. Y sobre todo si tienen también, a más tardar mañana les estaré subiendo como una rúbrica para cotejar con su ensayo. Digo, no tienen que cumplir como tal cual, sino es más bien una guía para ordenar las cosas que tienen que subir del ensayo, y eso sería como para abarcar las actividades 6 y 7. Quien participe aquí en este foro, en el foro donde se va a subir el video, automáticamente va a tener como la calificación de la actividad 6. Y bueno, pero sí es importante que participen y que coloquen dudas, preguntas, incluso ejemplos también se vale, o que soliciten ejemplos, también sería como muy importante, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Espero que haya quedado un poco más claro esta parte, eh, de sobre todo de cómo ir entendiendo el proceso de integración de los tipos de aprendizaje, que todos en algún momento tenemos que atravesar por alguno de ellos, tanto habituación, es decir, aprendizaje no asociativo, empezar con aprendizaje asociativo y irnos moviendo en ese canal desde el conocimiento, desde el aprendizaje por condicionamiento clásico hasta lo que veremos por conceptos y categorías, ¿no? Ahorita estamos revisando dos situaciones en particular: condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Ya veremos discriminación y ya veremos también lo que tiene que ver con categorías y conceptos, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. Espero que participen y bueno, que puedan resolver sus dudas en este video. Bueno, hasta luego, cuídense.